Las cartas normalmente suelen ser breves, excepto Romanos, Primera de Corintios, quizás Segunda un poquito, pero las cartas eran escritos breves dirigidos a una congregación más o menos definida y con un propósito particular. Si leemos esta epístola, comienza como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. La verdad es que desde la propia salutación o desde el propio saludo de la carta, además de identificarse quién es el autor, pero el nombre de decir a las 12 tribus nos habla de una epístola que pensamos que es la primera epístola de todas en ser escrita. Es una epístola que por diferentes consideraciones, que ahora mismo no vamos a entrar, pero pensamos que fue escrita alrededor del año 48, antes del de lo que le llaman la reunión o el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, y que, bueno, fue más o menos las fechas en que Pablo comenzaba su labor misionera junto con Bernabé. Era un periodo donde, fruto de la persecución de Esteban, la iglesia de Jerusalén pues había sufrido esa persecución que pues, los creyentes tenían que volver a sus casas como podían, deprisa y corriendo, cogiendo las pocas cosas que podían tener y tratando pues eso, volver a casa o tratar de buscar una casa o un refugio. Y en medio de eso, pues ellos se reunirían donde pudiesen. A veces puede ser que fuese una sinagoga, otras veces reuniones de creyentes que a lo mejor eran abiertas, habrían personas creyentes y no creyentes, y eso es lo que vemos en esta epístola. Vemos dos preocupaciones del autor. Una, de que los que realmente eran creyentes, que mantuviesen su celo, su firmeza en cómo era la fe cristiana, que no cayesen en una fe que solo conoce acerca de las cosas de Dios, pero que no lo practica. Pero en segundo lugar, la preocupación de Jacobo era el cuidado de los suyos, y claramente en la epístola no escatima en juzgar o en reprochar a ricos o a personas que a lo mejor podrían aparentar y tener influencia sobre los demás, pero que realmente no eran piadosos y no debían tener influencia sobre el pueblo de Dios. Pero bueno, hoy lo que me gustaría hacer, pensando en esta epístola, la primera que fue escrita, cuando la iglesia todavía era primordialmente de cultura hebrea, todavía la iglesia gentil no se había expandido. De hecho, es que la iglesia, vamos a decir, gentil, tiene unos comienzos muy pequeños en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Y estamos hablando que muy poco después es cuando escribe Jacobo esta epístola. Ahora, lo que me gustaría en esta noche brevemente es hablar de Jacobo. Jacobo, el autor de esta epístola, porque creo que es una persona tan interesante y nos habla de cómo el Señor puede obrar en nuestros más directos familiares. ¿No os ha pasado a vosotros que a veces hay un familiar que no cree en el Señor y le hemos testificado por un tiempo y como que asumimos que nunca se vaya a convertir? O a lo mejor un compañero de trabajo con quien hemos estado un par de años o 3, le hemos hablado del Señor, lo ha rechazado, y aunque seguimos con cierta cercanía, pero parece que ya un poco como que no tenemos esperanza. Pues para estas situaciones, el carácter de Jacobo nos da un ejemplo muy interesante. En primer lugar, vamos a ver quién es el autor de la epístola.
El autor de la epístola, fijaos, simplemente dice que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cualquiera que pretendiera en estos tiempos tan tempranos de la Iglesia escribir una carta que tuviera un mínimo de relevancia, es porque sus lectores tenían muy claro quién era ese Jacobo. Nosotros podemos quizás dudar de a quién se refiere de los Jacobos que se menciona en el Nuevo Testamento, pero aquellos que recibían la epístola y el escritor, simplemente con decir Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, todo el mundo ya sabe quién es. Entonces, hay dos personas que podríamos pensar que tenían esa relevancia. Uno es Jacobo, el hijo de Zebedeo, uno de los 12. Si fuera así, pues realmente, claro, es el apóstol Jacobo, y por tanto, solo con decir Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, sería suficiente. Pero tenemos un problema con este personaje, y es que para el año 44, el rey Herodes lo mató, como está escrito en Hechos capítulo 12. Entonces, ¿qué otro Herodes nos queda en la Escritura que fuera una persona tan relevante que solamente con decir Jacobo, siervo del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, todo el mundo supiera quién es? Pues bien, este es quien entendemos es el hermano del Señor, porque así lo expresa la Escritura. Un Jacobo que tuvo un papel de liderazgo importante en la Iglesia. En la epístola a los Gálatas, por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando de una visita a Jerusalén que él hace, dice así, Gálatas 1, 18 y 19, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, fijaos cómo identifica, vinculado con los apóstoles, pero el hermano del Señor. Gálatas 2:9 dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, y dice el apóstol Pablo, que eran considerados como columnas. O sea que Jacobo se presenta en la iglesia de Jerusalén como una persona en liderazgo de la iglesia entre Pedro y Juan, los dos apóstoles. Y dice que ellos tres, Pablo dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los paganos, vamos a decir, y ellos predicasen a los que eran judíos. También en Gálatas capítulo 2 y versículo 12 habla de que Jacobo era quien envió a algunos creyentes para comprobar cómo era la fe de aquellos que se habían convertido del paganismo, para ver si realmente era una fe genuina o era simplemente una simpatía. Entonces, esto nos muestra que Jacobo, el hermano del Señor, sí tenía esta relevancia tan importante que simplemente diciendo Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ya los demás identificaban quién es. Hay otra cosa que apoya esta perspectiva de que Jacobo, el hermano del Señor, el pastor de la iglesia de Jerusalén, era el autor de esta epístola. Y es que hay varias palabras que se mencionan en la epístola que se repiten en Hechos capítulo 15, cuando Jacobo, en este que antes he mencionado, el concilio de Jerusalén, vamos a decir, la primera reunión de ancianos, de líderes de la iglesia de entonces, para hablar acerca de si la circuncisión era o no necesaria para como creyentes. Y Jacobo usa, por ejemplo, esta palabra de versículo 1, Santiago 1:1, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Es la misma forma de saludo que se encuentra en Hechos 15:23, así como en Hechos 23:26. En Santiago 2:7 aparece
el buen nombre por el cual sois llamados. Una expresión muy parecida de Hechos capítulo 15 y versículo 17. Otra vez Jacobo, hermano del Señor, hablando. Y por último, la exhortación a hermanos para que escuchen, hermanos míos. Esa expresión, Santiago 2:5, aparece muy parecida en Hechos 15:13. Entonces, en un pasaje tan breve como Hechos 15, unos pocos versículos que Santiago habla, y se ve esa relación tan estrecha con la epístola, pues es otra evidencia que parece confirmar que quien escribe esta carta es el hermano del Señor. Ahora, cuando pensamos que es Jacobo, el hermano del Señor, entonces se despierta varias cosas de este personaje que creo, al menos para mí, es de gran enseñanza. En primer lugar, las Escrituras constatan la incredulidad de los hermanos de Jesús. En segundo lugar, las Escrituras lo que nos muestran, particularmente en esta epístola, es el trasfondo profundo religioso de Jacob, de este Jacobo, perdón. Y en tercer lugar, lo que vemos es que Jacobo había asimilado las enseñanzas del Señor Jesús. Y finalmente lo que vemos es que una persona que rechazó al mismo Jesús, diríamos, habiendo estado bajo el mismo techo, una persona que era profundamente judía y quizás por eso mismo con cierta reticencia a reconocer a Jesús como el Mesías, luego se convierte y es un gran líder en la iglesia. Y aquí surgen las preguntas que luego nos servirán para reflexionar. Y es, aquellos de vosotros que tenéis familiares que no son creyentes, que les habéis hablado del Señor y parece que no atienden, que no les hace ningún efecto que les habléis de las cosas del Señor, pues este es un ejemplo de que debemos continuar orando, no debemos ser pesados, no debemos ser cargantes, pero debemos tener confianza, esperanza, debemos orar y debemos orar con la perspectiva de que el Señor los puede salvar y pueden ser aún grandes líderes en la iglesia. Esto puede suceder y Jacobo es una evidencia de ello. En primer lugar, constatando la incredulidad inicial de Santiago. En Marcos capítulo 3, versículo 21, hay un versículo muy breve que dice que vinieron los de su casa y vinieron para llevarse al Señor, estando el Señor enseñando, dice, porque pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Esa palabra de los suyos, en la versión de 1960, en otras versiones se traduce como los de su casa. No sabemos si serían sus hermanos, a lo mejor sus primos, pero eran los de su casa que no creían en el Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, cuando habla de que su familia, sus hermanos, subieron a la fiesta y Jesús no subió, se nos aclara que sus hermanos no creían en él. Y entre ellos estaba Jacobo. Ahora bien, parece ser que en algún momento, quizás alrededor de la cruz, algo cambió en la forma de cómo Jacobo vio al Señor Jesús. Porque si bien no se habla de ninguna conversión de su hermano o sus hermanos durante la vida del Señor Jesús, pero sí que se menciona en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 7 que Jesús apareció a Jacobo. Y entendemos que probablemente si apareció a Jacobo era porque Jacobo era creyente, porque en Juan capítulo 14 el Señor dice, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis.
Y habla el Señor de que se manifestaría a ellos, que no los dejaría huérfanos. Podría ser a lo mejor que al ver la cruz, reflexionar sobre la vida de Jesús, reflexionar sobre el carácter, el corazón de Jesús, y viendo la cruz y todo lo que sucedió alrededor de ello, Jacobo entendió quién era Jesús, el Mesías. Y luego cuando el Señor se le aparece, entonces la fe de Jacobo es tan sólida, tan firme, que se convierte en un líder de la iglesia. Ahora, dejarme meditar en la profunda, buena religiosidad de Jacobo. ¿Qué quiero decir con religiosidad? No quiero decir ritualista, no quiero decir un beato en el sentido peyorativo de la palabra, sino hablamos de una persona con sus convicciones religiosas profundas, enraizadas en el Antiguo Testamento. La epístola refleja que el autor es un autor hebreo, conocedor del Antiguo Testamento. Esto es importante porque nosotros, si pensamos, por ejemplo, mi hermano que no es creyente, pues seguramente la imagen que tenemos es de una persona atea que no cree en Dios, pero esta no es la imagen de la incredulidad del judaísmo hacia Jesús. La incredulidad del judaísmo hacia Jesús, y lo dijo Pablo, es que los judíos estaban tan orgullosos, tan envanecidos con su religión, que dice que ellos querían establecer su propia justicia y rechazaron la justicia que venía solamente por el Señor Jesús. Y ese es el carácter probablemente que tenía Jacobo. Se muestra 5 citas explícitas. De verdad, estamos hablando de una epístola breve y tenemos 5 citas explícitas del Antiguo Testamento. Pero luego tenemos una cantidad de alusiones cada vez que presenta una ilustración de la oración, de la paciencia, de virtudes, recurre al Antiguo Testamento. Una explicación acerca de cómo la fe se expresa a través de nuestras obras físicas, recurre al Antiguo Testamento. Vemos algunas expresiones hebreas en esta epístola que fue escrita en griego. Por ejemplo, este título que da al pueblo de Dios, a las 12 tribus que están en la dispersión. Esto es una frase claramente hebrea. La dispersión, tal como se conocía en el tiempo del Señor Jesús, fue una dispersión del pueblo hebreo que tuvo lugar en los 2 siglos y medio antes de Jesucristo. Entonces, lo que vemos es alguien, como decimos, de cultura claramente hebrea. Es el único libro en el Nuevo Testamento que menciona, comillas, el Señor de los ejércitos, refiriéndose a Dios. Habla de la ley. Fijaos cómo habla de la ley, por ejemplo, Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice: cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. O sea, que si ofendes la ley, no es que estás ofendiendo un decálogo, estás ofendiendo a la persona que expresa ese decálogo, a Dios mismo. Entonces, a Dios le ofendes tanto si quebrantas uno como si quebrantas 2. Es igualmente una ofensa. Pero todo el razonamiento es un razonamiento de la ley, conocedor de la ley. Santiago, por ejemplo, capítulo 4, versículo 11, dice que el que juzga a su hermano murmura de la ley, juzga a la ley. Y dice, si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, fijaos qué argumento religioso que realmente supura una cultura hebrea. La referencia, por ejemplo, cuando dice, ¿tú crees que Dios es uno?
bien haces, los demonios también creen y tiemblan. O sea, ese énfasis de que Dios es solo uno, eso es algo enraizado en el concepto hebreo de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con todas estas cosas? Que Jacobo, antes de convertirse, él tenía profundas convicciones, profundo conocimiento del Antiguo Testamento. Y cuando no creía en el Señor, no era una incredulidad atea o ignorante, sino quizás una falta de comprensión, quizás que no quería doblegarse a la justicia que el Señor Jesucristo reflejaba. Pero el Señor tuvo misericordia de él y se convirtió, llegó a aceptar a Cristo. En segundo lugar, esto quizás me sorprende más. No me sorprende que los hermanos de Jesús, imbuidos de la cultura hebrea, pues igual que el resto de judíos, rechazaron al Señor. No dice el Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los hebreos rechazaron a Jesús. Entonces esto no sería nada nuevo, pero fijaos, lo que vemos en la epístola de Santiago es una innumerable lista de referencias a las enseñanzas de Jesús. Dejadme leer unas cuantas. Por ejemplo, gozarnos en las tribulaciones, lo dice Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte, versículos 10 al 12. La exhortación a la perfección, Mateo 5, 48. Pedir por buenos dones, Mateo 7, 7. Enseñanza en contra de la ira, Mateo 5, 22. En cuanto a ser oidores, pero también hacedores de la palabra, Mateo 7, 24. Guardar toda la ley, Mateo 5, 19. La bendición de la misericordia, Mateo 5, 7, etcétera. Podría seguir la lista larga. Aún más, el ejercicio de la fe sin dudar. Es una enseñanza que vemos en la boca de Jesús en Mateo capítulo 21, versículo 21. Amar al prójimo como el gran mandamiento, algo que vemos al final de la vida de Jesús, Mateo 22, 39. El deseo de ser llamado maestro, dice Santiago, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Vemos Mateo capítulo 23, en la condena de Jesús hacia los fariseos y los escribas, vemos ese paralelismo. Igualmente los peligros de hablar precipitadamente o la inminencia del juicio de Dios. Ahora, lo precioso de esta lista que no he leído probablemente la mitad. Lo precioso de esta lista es que Santiago no cita directamente al Señor, como si dijeras entre comillas. Jesús dijo, tarará, 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 pum, fin de comillas. Sino que Santiago expresa la enseñanza de Jesús de una forma natural, como él lo ha escuchado, como él lo ha procesado y así él lo expresa. ¡Buah! ¿Qué es lo que significa eso? Que aunque era incrédulo, la palabra del Señor hacía mella en su corazón y no podía evitar meditarla y que estuviese ahí en run en su corazón. Y aunque él era incrédulo a su hermano, aunque no creía en el Señor, pero no podía dejar que las palabras de Jesús estuvieran ahí dando vueltas y rumiando en el corazón. Y cuando él se convierte, encontramos que su epístola está llena de las enseñanzas de Jesús, de aquel en quien no creía. Eso tiene que ser una esperanza preciosa para nosotros que tenemos hermanos, compañeros de trabajo que rehúsan creer en el Señor. Porque Dios puede tocar sus corazones y si ellos doblan su corazón al Señor, ellos pueden entonces repetir toda la enseñanza que le has estado dando durante todo el tiempo que le has hablado del Señor. Por último, Santiago no solamente
tenía unas raíces profundas en la palabra, aunque incrédulo. Segundo, no solamente había escuchado al Señor, aunque no creía en Él. O sea, aunque probablemente no hiciera ninguna muestra de simpatía, de complicidad hacia el Señor, pero las palabras de Jesús estaban ahí haciendo mella en su corazón, estaban germinando en su corazón. Pero luego se convierte en un líder de la Iglesia. Es uno, según Pablo en la Epístola a los Gálatas, es uno de los 3 pilares de la Iglesia. Era el pastor a quien se le asignó el cuidado de los creyentes, el cuidado de la Iglesia, de la congregación. Los apóstoles eran ministros de la palabra. Ellos constantemente predicaban el Evangelio, enseñaban lo que habían oído de Jesús. Pero aquí estaba Jacobo, que era el que supervisaba la vida de la Iglesia. Más aún, ¿quién presidió el concilio de Jerusalén? Hechos capítulo 15. Jacobo. Había sido una persona que realmente se había convertido, que indudablemente mostró muestras de su fe, firmeza, una fe genuina, y fue aceptado y reconocido como un gran líder, aún entre los apóstoles. Y por último, esa autoridad como pastor y presidiendo ese concilio de Jerusalén corresponde con la autoridad que el autor de esta epístola asume cuando escribe. Esas palabras tan fuertes como, por ejemplo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No sabéis que son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O, por ejemplo, vamos ahora ricos, llorad, aullad por las miserias que vendrán. ¿Quién puede escribir con esa autoridad simplemente diciendo que es siervo de Dios y de Jesucristo? Pues vemos Santiago. Entonces yo ya termino y te abro el diálogo. Pero otra vez, el ejemplo de Santiago nos enseña que a veces podemos hablar a una persona del Señor y con nuestros ojos no vemos ningún fruto. Y parecería que nunca fueran a aceptar al Señor. Sigamos orando. No sigamos machacándoles con la Biblia en la cabeza, no. Pero sigamos orando, sigamos teniendo esperanza en el Señor, sigamos tratándolos con deferencia, con esperanza, con gentileza, porque el Señor les puede salvar. Y no solamente les puede salvar, sino que si son realmente creyentes, pueden enseñarnos muchas cosas. Nada más, gracias.